Hoy llegamos al final de la historia de Gedeón. Es la última clase de Gedeón con el título Dios te llama a cambiar tu vida. Esta vez vamos a estudiar los últimos versículos del capítulo 8 de Gedeón. En la clase anterior vimos pues prácticamente este resumen y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Prácticamente la historia de Gedeón, como muchas de las historias del Antiguo Testamento registradas, sirvieron para nuestro ejemplo. Y al final, el número 12, el versículo número 12, es una exhortación para nosotros. Así que el que piensa estar firme, el que piensa que está en la cúspide de su fe, pues mire que no caiga. Hay que tener mucho cuidado y de eso se va a tratar este estudio bíblico en esta oportunidad. Vimos que debemos reaccionar correctamente ante la crítica de los que trabajan, ¿se acuerda? Los efrateos, muy trabajadores, muy responsables, muy dinámicos, muy eficientes, se les ordenó que ayudasen, que persiguieran al ejército en el vado, y ellos lo hicieron rápidamente. Fueron allá y capturaron a 2 reyes, ¿se acuerdan? Pero criticaron a Gedeón sin saber el contexto, sin saber lo que estaba pasando, ¿se acuerda? Y Gedeón, lleno del Espíritu Santo, como lo vimos en el capítulo 6, él contestó sabiamente: ustedes han hecho mejor trabajo que yo, y bueno, ¿yo qué hice con respecto a ustedes? Y dice ahí el texto bíblico, ¿se acuerdan? Eso lo vimos, que ellos se calmaron. El furor, el sentimiento de contención se calmó con las palabras sabias de Gedeón. También nosotros estamos aprendiendo a reaccionar correctamente ante la crítica y para eso debemos tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Es muy importante. Es un solo fruto. ¿Se acuerda? Eso lo vimos anteriormente. Es un fruto que tiene características y una de ellas o 2 de ellas que lo vimos un poquito a detalle es la mansedumbre y la templanza, que es el dominio propio. Luego Gedeón más adelante vio que los que le acompañaban estaban cansados y con hambre, pero todavía peleando. Eso nos enseñaba a nosotros a proteger a aquellos que trabajan a nuestro lado, a nuestra esposa, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Y debemos ser responsables de los que nos ayudan. Muchas veces ellos están cansados, no de nosotros, sino del esfuerzo. Y debemos proteger. Vimos también un texto en el Nuevo Testamento que debemos proteger a aquellos vulnerables como son las viudas. Principalmente la familia debe estar muy pendiente de ellos. Eso es la primera opción y por supuesto la iglesia. También debemos ayudar a los que trabajan en la obra. Sí, tenemos que estar pendientes de ellos porque están ministrándonos. Pendientes también de los pastores, de los diáconos, de los evangelistas, porque también tienen sus problemas y necesitamos ánimo muchas veces. Debemos ser una fuente de ayuda, un bálsamo también para nuestros queridos hermanos. Y debemos obedecer con temor. Recuerde, hubo dos pueblos dentro del gran pueblo de Israel, Sucot y Peniel. Ellos, cuando se les solicitó ayuda, bueno, se les solicitó a nombre de Dios esa ayuda, ellos dijeron que no. Más bien, ellos hicieron una burla y quisieron resultados primero. Bueno, hubo una consecuencia muy grave sobre ellos, fueron castigados y también muertos. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios. Aunque Dios les demostró que Él estaba con ellos, 120,000 fueron derrotados,
Dios estaba pendiente de ellos, vino la predicación, pero ellos no quisieron ayudar. Sukkot y Peniel sufrieron las consecuencias de no obedecer a Dios. Lo mismo el caso, y estábamos poniendo como ejemplo, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y sufrieron una gran consecuencia que fue la muerte. Así que hay que obedecer a Dios con temor. Muy bien, eso es la clase anterior. Antes de empezar, queridos hermanos, quiero hablar un poquito acerca de la familia. La familia para toda persona es muy importante. Para los hombres en la Biblia fue muy importante. Por ejemplo, Noé. Noé preparó el arca. Bueno, nosotros sabemos que él fue la esperanza de la humanidad, pero él no lo sabía. Él preparó el arca para salvar a su familia. Rahab, ¿se acuerda? Llegaron los mensajeros a Jericó. ¿Y qué pasó? Ayudó a los mensajeros y con una condición. Quiero que me preserven mi vida, pero también la de mi familia. Porque siempre uno se piensa en la familia. ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mi esposa? Por eso hay los seguros. Los seguros es porque estamos pensando, ¿qué pasaría si yo me muriera? Mi familia, por supuesto, voy a dejarle un terrenito a mi familia para que ahí hagan algo, una casita, bienes. Pensamos en nuestra familia todo el tiempo. ¿Cómo voy a dar de comer, de educar a mis hijos? Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, siempre estaban pensando en su familia. Jonatán le pidió a David, y él entendiendo que no iba a ser rey porque era hijo de Saúl, le pidió a David que librase a su familia, que no tome represalias con su familia, y David lo escuchó. El caso de Abraham también se preocupó por su familia, el bienestar de ellos. El rico, ¿se acuerdan en Lucas capítulo 16? Él cuando ya estaba en condenación, allí en el Hades, dijo: te ruego que pienses en mis 5 hermanos que tengo, que todavía están vivos, para que ellos conozcan y escuchen si a uno se levantara de los muertos. ¿Se acuerda? A los profetas tienen, escúchenlos, dijo Abraham. ¿Se acuerda la historia de Lucas 16? Bueno, también lo es para nosotros. Sí, querido hermano, nosotros siempre estamos pensando en nuestra familia, siempre protegiendo a los seres queridos. Eso es lo que Gedeón también estaba viviendo. Y para entrar en este contexto, le cuento que hay algo que nosotros podemos inferir en la historia de Gedeón, y es que Gedeón tenía una familia y tuvo problemas con los madianitas, no solamente económicos, sino que hubo un crimen sobre su familia. Eso lo vamos a ver a continuación. Por favor, póngase cómodo y vamos a ver qué pasa, qué sucede en esta historia tan importante de Gedeón. Muy bien, pero antes quiero establecer un poco el contexto histórico, religioso y también jurídico que tenían en aquel tiempo. La justicia en aquel tiempo se lo realizaba por medio de Joel. Está en letras mayúsculas, pero la pregunta es, ¿qué es Joel? Bueno, el sistema actual de nuestra justicia en el año 2020 es que si nosotros tenemos, por ejemplo, un asesinato, alguien entra a la casa de cualquier persona y de repente comete un asesinato, un homicidio, nosotros lo que hacemos comúnmente es llamar a la policía. Si logran atrapar al ladrón, lo meten temporalmente en la cárcel, lo guardan ahí un momento y luego se procede a hacer un juicio. Y yo creo que los que están escuchando, alguien de ustedes puede ser abogado, conoce de leyes, y hay un procedimiento y pueden apelar y todo eso, se presenta evidencias, se presenta lo que ha pasado y finalmente, al final de todo, hay una sentencia y
puede ser a la cárcel, en algunos países con trabajos forzados, en algunos lugares con la muerte, dependiendo pues la cultura, dependiendo la legislación de cada país. Eso es en nuestro tiempo. Pero en aquel tiempo se utilizaba el Joel. ¿Qué es el Joel? Se denomina en general a quien puede tomar la justicia, lo podía tomar como una justicia en mano propia. Y es como fin que esa persona legalmente tome la vida de otra. ¿Por qué? Porque ha habido un asesinato. Quiero explicarle muy bien eso. En nuestro tiempo, como lo dije, la policía y el sistema legal. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo tenían un sistema jurídico y era la ley de Dios. Por eso le pido que me acompañe a Números capítulo 35 en su Biblia, versículo 16 hasta el versículo 21, vamos a dar lectura. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. Aquí tenemos una persona que ya es declarada pues homicida. ¿Cuál es la sentencia? Aquí dice, el homicida morirá. Verso 17, y si con piedra en la mano o pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Esto ya es el resultado de haber cometido un homicidio, ¿sí? La muerte. Verso 18, y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y aquí aparece Joel. Joel, dice allí verso 19, el vengador de la sangre, Joel, la persona que va a tomar la justicia, en este caso, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Es decir, que iba a poder tomar justicia por su propia mano y por supuesto esto era la justicia en aquel tiempo. Verso 20, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre, aquí está, el Joel, matará al homicida cuando lo encontrare. Ese era el sistema de justicia y era aprobado, por supuesto, por Dios porque era una ley y así se solucionaba en aquel tiempo. Hoy, les repito, es diferente. Y vamos a ver cómo solucionó Gedeón un problema familiar. Por supuesto, Gedeón nunca se esperó que Dios le iba a mirar a él para que él pudiese salvar a Israel como juez de Israel. Él no pensó eso, pero Dios lo escogió. Y vemos a Gedeón de ser un simple campesino a ser un comandante de los ejércitos. Pero lo que vamos a ver está en contexto del sistema judicial de aquel entonces. Gedeón va a tomar la posición de Joel, de vengador, va a hacer justicia con mano propia, aprobado por las leyes en aquel tiempo. Verso 18, luego dijo a Seba y a Salmuna, los dos reyes de Madián, les hizo una pregunta, Gedeón. La pregunta es, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y mire cómo responden ellos de manera tan arrogante y estaban atrapados. Y mire lo que dijeron. ¿Cómo eran? Como tú. Así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Es decir, que ellos en este momento se condenaron a sí mismos. Ellos están admitiendo pues su crimen. Y él dijo, mire, y esto es lo interesante, a veces no sabemos qué pasa en el corazón de las personas y cuál es su historia, pero aquí vamos a saber un poquito más de Gedeón. Mis hermanos eran hijos de mi madre,
Y mire lo que dice Gedeón. Vive Jehová, que si hubieras conservado la vida, es decir, si no hubieras matado a mis hermanitos, yo no os mataría. Lo que va a hacer Joel va a ser la aplicación de la justicia de aquel tiempo. Imagínense cómo estaba la familia. La familia de Gedeón, Joás, ¿cómo estaba su padre? Había perdido a sus hijos. Gedeón había perdido a sus hermanos. Y la madre de Gedeón había perdido también a sus hijos. Por eso Gedeón utiliza esta frase, hijos de mi madre. Gedeón había visto cómo había sufrido su madre al perder a sus hijos. Gedeón había vivido una vida muy difícil, no solamente económica, no solamente de escasez, persecución, escondido, sino que también había el dolor de la pérdida en ese hogar. Y mire lo que hace. Esto es la aplicación de la ley. Les repito, no se aplica hoy, sino van a decir, el hermano Henry dijo que podemos tomar la justicia por nuestras manos. No, ya lo voy a explicar más adelante. Verso 20, y dijo a Jeter, su primogénito. Mire, le dice a su hijo, levántate y mátalos. Pero mire lo que hace el hijo de Gedeón. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era muchacho. Y es interesante que el hijo de Gedeón se llama Jeter. Ahora, este Jeter es el mismo, bueno, tiene relación con el nombre de Jetro, Jeter, y es un nombre pagano. En otras palabras, es un nombre que no pertenece al pueblo de Israel. A ese punto estaban influenciados el pueblo de Israel. Y no mató Jeter, que tenía un nombre de madianitas, a los dos reyes de Madián. Interesante. Es muy interesante, pues, lo que estaba pasando aquí. Pero no nos detenemos ahí, sino que el verso 21 dice, entonces dijo Jeba y Salmuna, y mire lo que son soberbios y su orgullo, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Seguían ofendiendo en esa posición ya, y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmona, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos tenían al cuello. Mire, querido hermano, lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de la ley, y hasta este punto, Gedeón está dando una tranquilidad a su familia. ¿Por qué? Porque se solucionó ese problema tan duro que ellos tenían. ¿Por qué? Porque es un cumplimiento a la ley de justicia. Entonces, su padre, su madre, pues ya podían liberarse de ese problema sentimental que ellos tenían. Así como hoy en día cuando alguien comete un crimen contra sus familiares, pues los familiares quieren estar tranquilos, y los más interesados no es el abogado, no es el juez. Los más interesados para que se solucione y se haga justicia siempre va a ser los afectados. En este caso, la familia. Bueno, se soluciona y se cierra este episodio que nosotros lo conocemos aquí como la justicia para la familia de Gedeón. Ahora, usted nota que el Joel, el vengador, utiliza la espada para hacer justicia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hablando de una aplicación para nuestro tiempo, el cristiano también tiene que usar la espada para hacer justicia. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros, los cristianos, utilizamos la palabra de Dios para hacer justicia. Sí, querido hermano, pero hay personas que van a ser como Gedeón. Gedeón utilizó su espada e hizo justicia, pero otros van a ser como su hijo. Su hijo tuvo temor de utilizar la espada, era muy joven, y quiero pasar al siguiente capítulo. Ahorita vimos Hebreos capítulo 4, versículo 12, vamos a ir al capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y mire lo que dice aquí, en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo hacemos justicia? Hacemos justicia en nuestra vida y nuestra familia, en la iglesia, utilizando la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que somos diestros en utilizar la palabra de Dios? Pues cuando nosotros tenemos los sentidos ejercitados, cuando nosotros podemos discernir entre lo bueno y entre lo malo. ¿Cómo sabemos que nosotros sabemos utilizar la espada correctamente? Pues sabemos cuando nosotros hemos alcanzado un nivel en el cual podemos enseñar a otros. ¿Sí? Cuando usted empieza a enseñar a sus amigos, a sus familiares, a sus mismos hermanos, la palabra de Dios, pues ese es una señal muy grande de que usted ha alcanzado madurez. Ahora el cristiano puede hacer y tiene esa oportunidad de hacer justicia. ¿Sí? Espero que en su hogar se esté utilizando la palabra de Dios para hacer justicia. Por ejemplo, su hijo está rebelde. Entonces, mire, el padre toma la palabra de Dios y mire, lo que estás haciendo no es justo. No es justo. Aquí está la ley de Dios. Aquí están los mandamientos de Dios. Vamos a abrir la justicia de Dios. Y dice aquí, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres porque esto es bueno. Entonces, cuando nosotros, queridos hermanos y hermanitas que me están escuchando, utilizamos la palabra de Dios en nuestra vida, estamos haciendo justicia. Justicia en nuestra casa. Porque nosotros leemos, estudiamos la Biblia para ser perfectos, enteramente preparados para buenas obras. Sí, queridos hermanos, eso hacemos. Nos instruimos en justicia y practicamos la justicia desde el hogar. Ahora vamos a hablar un poquito de la justicia civil y quiero hablar, si me están escuchando sería excelente, los abogados, en especial los jueces. Espero que alguien de aquí sea un juez y si usted es un juez cristiano o cristiana, tiene una gran responsabilidad. Romanos capítulo 13, versículo 3 y 4. Vamos a ver qué dice el Señor. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Es decir, si usted tiene una posición de juez, de magistrado, tiene autoridad, pues si Dios los puso allí, en esa posición, no es para infundir temor a las personas buenas, no, sino es para infundir temor al malo. Dice ahí, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Eso nos habla a nosotros. Nosotros como ciudadanos ecuatorianos o ciudadanos chilenos, mexicanos, estadounidenses, de cualquier nación, porque esto se aplica a todos. Si quieres no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En otras palabras, haz las cosas bien, paga tus impuestos, cumple tus obligaciones como ciudadano en el país que te encuentres. Eso está diciendo el texto. Ahora,
Volvamos al magistrado, volvamos al juez, que nosotros le conocemos generalmente, al intendente tal vez. Verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien. El juez tiene que ser, mire, servidor de Dios para tu bien. Y qué bonito ver a una nación que dependa de Dios, ¿sí? Que dependa de Dios. Me gustó mucho ver el billete de Estados Unidos, el dólar. Ahí dice con Dios. Sí, porque una nación con Dios, pues le irá bien. Pero espero que continúe, o sea, que continúe en muchos países y que se cumpla este dicho, que lo que hacemos sea con Dios. Pero si haces lo malo, ahora, hablando a nosotros, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y mire, otra vez vamos a este Geol, ¿sí? Lleva la espada, pues es servidor de Dios. Y ahí está nuevamente, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que la justicia de Dios ha sido siempre esa, que nos sometamos a las leyes, y Dios ha establecido en este mundo, y Dios permite que haya eso, y está bendiciendo a aquellos que hacen justicia y lo hacen bien. Así que si usted tiene la oportunidad, Dios le colocó ahí en un puesto de eminencia, un puesto de infringir, de dar justicia, hágalo. Usted tiene la bendición de Dios. Y nosotros pues a someternos a las leyes también. Siempre y cuando no intercedan con nuestra fe, ¿sí? Por eso hay que orar por los gobernantes, dice Pablo a Timoteo, para que vivamos quieta y reposadamente. Que tengamos leyes que podamos seguir pues predicando al aire libre, que tengamos derecho a creer, a tener un culto, pues eso hay que orar, ¿sí? Dios nos permita seguir en esa libertad. Bueno, la verdad, a mí me gustaría que Gedeón terminara hasta allí. Eso sería mi deseo, pero el mejor momento de Gedeón creo que llegó hasta aquí. Esto fue la mejor etapa de Gedeón. Imagínense a la familia cómo se sentían. Ya no tenían a Madián, que los estaba persiguiendo. No había tribulación. ¿Se acuerda que Madián representaba la tribulación, la angustia, la persecución, la prueba? Pues ya no. La familia estaba contenta. El problema que ellos tenían de justicia también se arregló. Estaba muy feliz. Y Joás, el padre, estaba contentísimo. Pero la historia no termina allí. Yo sé que muchos que siguieron este estudio querían ponerle ahí José Gedeón, Cristóbal Gedeón, Elvis Gedeón, a sus hijos si es que tenían más o nietos, Edwin Gedeón, Brian Gedeón, no sé. Probablemente decían qué bonito nombre, es un hombre muy, pero muy especial, pero hay un problema. Y vamos a ver la parte mala, queridos hermanos. Recuerde 1 Corintios 10:11, pero estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, otra vez mire, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y mire, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay un dicho aquí en Ecuador, no sé si en otros países también, dice, en la puerta del horno se quema el pan. Hay veces que hasta el final, hermanos queridos, nos puede estar yendo bien espiritualmente y por un descuido puede que nosotros caigamos. Así que si usted está firme en su vida, dice, no, me está yendo excelente, excelente, excelente. Tengo una familia cristiana, mi esposa está sujeta a su hogar, mis hijos están obedientes, todos bautizados, todos fieles a la iglesia, participan en la iglesia, son ejemplos. Excelente, excelente. En ese punto, si usted piensa que está firme, mire que no caiga. Piense en Gedeón, queridos hermanos. Los momentos más comunes de caer, aunque usted no me crea, son cuando las personas piensan que están bien. Por favor, pensemos en que estamos
con eso, con ese temor. Y quiero, hermanos queridos, que tengamos ese temor de que algún momento podamos caer. Dios nos ayude a nosotros a no caer, aunque estemos bien. Lamentablemente Gedeón cayó por las 4 Fs, ¿sí? ¿Cuáles son las 4 Fs? Perdón, las 3 Fs. Aquí puse 4, pero son 3 Fs. Tuvo 3 Fs. ¿Cuáles son? Pues fama, fortuna y faldas. Sí, lamentablemente. Y esto es un problema para muchos hombres. Le voy a repetir. La fama, la fortuna y las faldas. En el caso de las mujeres puede ser la fortuna, la fama y los feos. Porque a veces también caen las mujeres en ese sentido. Pero, queridos hermanos, vamos a ver la caída de Gedeón. Jueces capítulo 8, versículo 22. Y le advierto, pues, los que estaban muy contentos con Gedeón, Gedeón nos decepciona al final. Y dice allí, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. El pueblo de Israel no entiende el pueblo de Israel, lamentablemente, que Dios los está librando siempre. Que si ellos permanecen fieles en la ley de Dios y que Dios es su rey, siempre ellos están pensando en lo terrenal, quieren ver a alguien gobernándolos. Así es el pueblo de Israel. Pero mire cómo responde Gedeón. Más Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros. Mi hijo os señoreará. Y mire lo que responde sabiamente Gedeón. Hasta aquí muy bien. Jehová señoreará sobre vosotros. Muy bien, Gedeón. Podemos aplaudir a Gedeón en este punto porque es así. Dios era su rey. Jehová era el rey de Israel. Ellos debían permanecer fieles ante la ley de Dios y vivir sabiamente. Pero Gedeón, versículo 24, Gedeón, no hagas esto. Mire lo que dice. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Esto es lo que está pasando en el corazón de Gedeón. Gedeón está sacando su parte materialista. Que cada uno me dé de los zarcillos de su botín. Pues tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Este Gedeón se dio cuenta de que los ismaelitas tenían aretes de oro. Era su costumbre. Y tenía que ser de oro. Y él hizo esa petición pequeñita. ¿Qué son unos aretes de oro? ¿Qué son para ustedes? Yo quiero eso, por favor. Pero él estaba haciendo cuentas, queridos hermanos. Eran 135,000 soldados. 2 arcillos por oreja, imagínense. Mire lo que ellos respondieron. Gedeón, un hombre de negocios, un hombre trabajador, pero ambicioso, queridos hermanos, ambicioso. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, lo echó allí, cada uno los zarcillos de su botín. Le entregaron a Gedeón. Verso 26, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que tenían los reyes de Madián, y sin los collares que tenían sus camellos al cuello. ¿Sabe cuánto? 34 lingotes de oro. Multiplique eso por $41,000 que cuesta hoy en día un lingote de oro. Incluso es más pequeño. Mire, hermanitos, Gedeón se hizo millonario. Se hizo millonario. Esto es la fortuna de Gedeón. La primera F, fortuna. Mire, lamentablemente, una de las pruebas más grandes del hombre no es la enfermedad, ni tampoco
es la necesidad. Hay veces y muchas veces, que el problema del hombre es tener una fortuna. Ese es el problema. Hace poco estaba hablando con mi esposa y me estaba diciendo que por qué se divorciaron una pareja que él tenía 65 años y su esposa por ahí la misma edad. ¿Por qué vivieron 30, 40 años juntos? ¿Por qué se divorcian a esa edad? Si vivieron tantas cosas y son muy trabajadores. Y bueno, la respuesta fue por el dinero. El dinero. Y cuando hay dinero, se acaba la necesidad. ¿Sí? Y cuando hay mucho dinero, se empieza a comprar cosas. Y se empieza a comprar cosas innecesarias. ¿Por qué las personas quieren? Bueno, se necesita un par de zapatos para 2 pies, pero la gente empieza a comprar 4, 5, 6, 12, 20 pares de zapatos. A veces es innecesario. Y también se necesita un vehículo para la familia, pero la gente quiere 2, 3, 4, una colección de vehículos. Cuando se tiene dinero, la gente empieza a necesitar más cosas. Y eso es muy interesante. Pero el dinero pasa a la siguiente F. La siguiente F es la fama, que causa también mucho daño en el ser humano. Y Gedeón hizo de ellos un efod, dice el verso 27, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. ¿Y qué es un efod? Perdón, ¿y qué es un... Claro, ¿qué es un efod? ¿Qué es un efod? El efod era una vestimenta para el sacerdote. Sí, como lo está mirando en la pantalla, eso era el efod. Pero el efod que él usó era de oro. ¿Sí? Era construido de oro. Y esto trajo en Israel, y lo dice ahí, esta comparación y esta descripción es muy interesante porque dice, se prostituyó Israel tras el efod. Lo que hizo Gedeón, queridos hermanos, es el resultado de la fama. Y la gente, al mirar eso, hizo una reliquia. Y la reliquia siempre, o la imagen, va a traer esto, prostitución. Prostitución. Mire, disculpe la comparación y disculpen, hermanos, si hay hermanos argentinos conectados, pero eso han hecho las personas, convertir a un jugador de fútbol en un dios, en una reliquia, en un ídolo, y la gente va tras ese pensamiento. Y la gente coloca en primer lugar, y no importa si hay COVID y contagio, la gente acude masivamente a eso, hermanos, porque se ha convertido en un efod, en una reliquia para la gente. Y fue de tropezadero. Y mire, y lamentablemente tropezadero para Israel, tropezadero para el mismo Gedeón, y tropezadero para su casa, por un efod, un traje, una vestimenta de oro. Gedeón se dejó llevar por la fama. Lamentable, ¿verdad? Lo mismo pasó con David. David le dijo al sacerdote, trae a la batalla el efod como reliquia. ¿Se acuerdan? Lamentable. Y hay veces que se podría vestirse de este efod. Él no podía, porque no era de la tribu de los levitas, no podía, pero igual lo usó. Pero hubo alguien que sí usaba el efod correctamente, pero su vida era desviada y no podía hacer uso de ese efod. ¿Se acuerda? Elí utilizó el efod, su vestimenta era así, pero su vida realmente no fue
la adecuada, no pudo guiar a sus hijos. Verso 28, así fue subyugado Madián, subyugado delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Es decir, que Madián, mire, fue destruida. Y mire, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Dios bendijo de todas formas a Israel. Versículo 29, pero Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Bueno, fue y vivió en la casa de su padre. Y mire, la tercera F, en el caso de los hombres, las faldas, en el caso de las mujeres, los feos. Y dice, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia. Y se han de preguntar, ¿con una sola? No piense eso, sino que, mire, tuvo muchas mujeres, porque tuvo muchas mujeres. Incluso, mire, verso 31, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Este hombre vamos a escuchar más adelante en el libro de Jueces. Espero que siga leyendo. Este hombre causó muchos problemas. Así fue la vida de Gedeón. Al final, en la puerta del horno se quema el pan. Y lo que hizo Gedeón, mire, hermanos, muchos dirán, no, en el Antiguo Testamento sí se podía tener muchas mujeres. No, está equivocado. Dios siempre, en su voluntad, Él puso un hombre con una mujer. Siempre fue así, hermanos, en todo el tiempo. El hombre, por su tentación, por sus concupiscencias, hizo eso que pasa en la antigüedad. Y hoy en día también los hombres quieren y desean estar con muchas mujeres. Eso es algo de la carne. Por eso en el principio, en el Génesis, Dios dijo, ¿qué dijo? Que Dios creó a Adán y también ¿a quién? A Eva. No dijo Dios creó a Eva, a María, a Juanita, etcétera, etcétera. No. Él no dijo eso. Dios desde el principio. Por eso Jesús dijo, ¿no habéis oído que en el principio fue así? Porque siempre, queridos hermanos, Dios ha querido un hombre para una mujer. También lo dice en el Nuevo Testamento, por supuesto, en el libro de Corintios, que cada uno debe tener su propia mujer, no mujeres. Y mire, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Así fue la vida de Gedeón, queridos hermanos. ¿Le gustó? ¿Le gustó cómo murió Gedeón? Mire, a mí me causa mucha tristeza estos 3 últimos versículos, porque Gedeón salvó a Israel. Dios envió un juez para que Israel pueda ser libertado de esa tribulación de Madián. Pero veamos cómo reacciona el pueblo, y a esta sección del estudio lo he titulado Todo para nada. Sí, queridos hermanos, mire lo que dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, carne para Baal, yendo tras la carne en idolatría. Y mire qué hicieron, cambiaron otra vez a Dios. Cambiaron al Dios eterno, todopoderoso, hacedor de milagros, protector, por un Dios con minúscula, Dios pagano, Baal Berit. Se entregaron a la idolatría nuevamente. ¿Para qué? ¿Para qué se entregan a la idolatría? Pues para pecar. La gente fabrica dioses a su gusto, para prostituirse. Yo quiero este Dios que me permita hacer mis pecados. Yo quiero tener un Dios que me permita fornicar, tener mujeres, que nadie me moleste. Cada cual hace su vida como
quiere. Entonces inventemos al dios Baal, carne para para Baal. Este Dios le gusta a la gente, un Dios permisivo, un Dios que acepte sus errores, que acepte sus pecados. Queridos hermanos, así estaba Israel, volviendo a su vida, a su mundo. Qué triste oír eso del pueblo de Dios. Qué triste. Verso 34, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Qué triste esto. Que Dios los rescató, no se acordaron de él. Que los había librado de todos sus enemigos alrededor, no se acordaron. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. No fueron agradecidos. Mire, hay consecuencias. Hay consecuencias del pecado de Gedeón. Aquí están. Podemos inferir, queridos hermanos. Al momento que dice no fueron agradecidos en el verso 35, podemos deducir que Gedeón probablemente perdió su dinero. Perdió lo que él tenía. Y cuando él necesitaba de ese pueblo que fue salvado por la mano de Gedeón, no se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam. Así lo llamaron, Jeroboam, el que contienda con Baal. No se acordaron de él. No sabemos qué pasó en la vida de Gedeón. Y aquí se termina la historia, queridos hermanos. Otra vez volvemos a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas, queridos hermanos, para amonestarnos a usted, que me está escuchando en su casita, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Usted que me está escuchando, probablemente usted me está escuchando y termine como Gedeón. Yo quiero que no pase eso. Yo quiero que no caigamos como el caso de Gedeón. Los momentos más comunes de caer son cuando pensamos que estamos bien. Podemos caer. Piensa en David. David estaba también en su cúspide. Estaba como rey. El hombre del corazón conforme a Dios. Su corazón estaba delante de Dios bien. Era sabio, era rey, estaba liderando. Era el rey de Israel. Pero de repente, en su cúspide, cuando todo estaba bien, de repente mira abajo de su azotea y está una mujer desnuda. La tercera F. ¿Y qué hizo? Cayó. Ahora piense en David. ¿Qué pasó con su vida después de ese momento en que escogió tener dos mujeres en su vida? En que quiso pecar voluntariamente. Piensa en lo que pasó después de ese momento. Después de caer, teniendo tantas victorias, ganó a Goliat, ganó a los gigantes, tenía un ejército de valientes, era el mejor rey que había tenido Israel. Hasta hoy lo recuerda el pueblo de Israel, los que son religiosos. David es el hombre estrella hasta ahora, pero desde ese momento, si usted lee la historia, le fue muy mal. Y quiero terminar hablando con los adultos, porque yo sé que hay muchos adultos cristianos y personas de muchos años en la iglesia y de muchos años en la vida. Sigamos firmes en nuestra vejez. Yo soy joven todavía, muy joven me considero todavía, pero probablemente moramos pronto. O usted también tiene muchos años y le quedan algunos años en esta tierra. Quiero que este proverbio esté en su corazón y también de los jóvenes, por supuesto, para que oremos a Dios por este texto bíblico. Corona de honra es la vejez, es decir, una vida de honra. Una corona es la vejez, que se halla
en el camino de justicia, es decir, viviendo toda nuestra vida, siendo viejitos, pero en caminos de justicia. Así quiero morir, así quiero que usted muera en su vida cristiana, en justicia de Dios. Espero que este estudio bíblico haya llegado a su corazón. Que Dios les bendiga.